Dice Juan que se me escucha perfecto, pues me alegro, me alegro. Pues, bueno, ¿qué? Vamos todos a poner la... vamos todos a poner, ¿no? La SDK de Facebook, ¿no? En nuestra aplicación. Todo guapa. ¿Mm? Qué bien, ¿no? Qué bonita la Third Party Library. Es increíble. Dice Pico Esquino, dice esto de Facebook. Efectivamente, es que es así. O sea, telita marinera, la primera en la frente, así, tal cual, chacaflus. Muy buenas, John Bircol. Es que telita marinera. Dice, Alo, otro que necesita una mesa de trabajo. ¿Se encuentra algo bueno, bonito y barato? Dime. Bueno, esta es una mesa del IKEA de toda la vida. Antes tenía una mesa de cristal, que era un armatoste y estaba puesto en otro sitio de la habitación. Y ahora tengo una mesa del IKEA porque comparto con mi hijo el despacho, es lo que tiene. Y esta es del IKEA, como dirían los americanos, del IKEA. Y bueno, lo que pasa que el problema es que no me cabe. Es decir, tengo los cacharros, los discos duros aquí, no sé qué, el monitor de 21.9, el monitor de 16.9, el Mac Mini, el HomePod que está ahí detrás para no molestar, el portátil, el otro teclado, en fin, necesito una casa nueva. Y, y sí, como dice Juan Francisco, o sea, los de Facebook son unos cachondos, ¿vale? O sea, básicamente el problema de la librería, y es la segunda vez que les pasa ya, ¿vale? Porque ya les pasó hace unas semanas y se volvían a colgar las apps, ¿vale? Esto lo podrán arreglar, pero dice Javi, 3 amigos me han escrito súper preocupados porque no les iba y habían pagado la cuota. Eh, pues fíjate, el problema de Facebook es, pues eso, que tiene un inicializador, ¿vale? O sea, a ver, yo por lo que he estado mirando, es un fichero de inicialización que cuando le dice hola, ¿qué tal? El aparato contesta y en esa contestación está enviando algo que es incorrecto y que hace que se cuelgue la aplicación, ¿vale? Está intentando grabar un dato donde no es y entonces pues hace que se cuelgue, ¿vale? Lo típico que en el backend tú esperas que te manden algo, ¿vale? Entonces tú imagínate que tienes un backend al que tú llamas cuando haces un hello para entrar a la aplicación, ¿vale? Muy buenas, Nicolás, y de pronto pues en vez de recibir un string pues recibe un número, ¿vale? Pues si esperas un string y recibes un número, pues bueno, a lo mejor puede pasar, pero si esperas un número y recibes un string y en ese string no vienen números, viene otra cosa, pues puede hacer ¡pum! Porque hay un fallo de... Entonces, si lo hicieran con la API de Codable, ¿vale? Con la API nativa de Swift, pues Codable no cuelga la aplicación. Codable lo que hace es que controla el try, sale por el catch y te dice, ha habido un problema porque el fichero no se ha serializado bien. Pero si tú lo haces con tu propia librería de terceros, como tiene Facebook, que gestiona los JSONs y que hace que cuando no esté preparado para recibir un dato que no espera, pete, pues es lo que tiene. Dice Mauricio, no he hecho la prueba de pasarme a modo avión, abrir la app que tiene el SDK de Facebook y crashea. Ver si abre y luego sacar el modo avión. No, no es necesario, ¿vale? El cuelgue de Facebook se puede arreglar si instalas un VPN para que... Uy, ha salido aquí ahora de pronto un bravo, bravo, primero, no sé qué, tal. Ah, que se ha suscrito... Ah, Pico Esquino se ha suscrito con Twitch Prime. Muchas gracias por la suscripción. Me ha salido de pronto ahí un montón de tal y digo yo, Dios mío, ¿qué ha pasado? Muchísimas gracias por suscribirte. Y muy buenas, Torres, desde mi Apple TV. Pico, eres el primer suscriptor de Apple Coding en Twitch, ¿vale? Ahora que se puede uno suscribir. Así que muchísimas gracias por esa suscripción. Pues como decía, si tú te instalas un VPN de estos que te quitan publicidad, ¿vale? Pues automáticamente, como no engancha a lo que es la lista de Facebook, pues ya está, pues no se cuelga y funciona la aplicación perfectamente. Funciona Spotify, funciona
cualquiera de de las apps que tienen. Que eso es una cosa que yo siempre me ha maravillado. Es decir, yo tengo Spotify, ¿vale? Bueno, no lo tengo, pero estoy poniendo un símil, ¿vale? Imaginad que yo tengo Spotify, que lo tuve durante muchos años. Arranco la app y yo no voy a usar, ni estoy usando el login with Facebook. Pero da igual, con que esté presente la API, se cuelga. O sea, es una cosa un poco extraña, ¿vale? Por lo que he leído, ¿vale? Insisto, yo no he visto porque a mí no se me cuelga ninguna app porque no uso ninguna que esté afectada, ¿de acuerdo? Pero es una cosa que yo nunca he entendido a nivel de desarrollo, ¿vale? Dice Pico, gracias a ti siempre, lo merece el mejor podcast de Apple. Muchas gracias. Y la verdad, pues que eso, que tengo, por cierto, ahora después os contaré porque tengo unos cuantos temas interesantes para la semana que viene, que va a haber dailies, ¿vale? Voy a intentar grabar este fin de semana varios dailies para irlos sacando entre semana, que van a ser curiosos e interesantes. Y ahora comentaremos alguna cosita. Entonces, como digo, lo que siempre me ha llamado la atención es decir, por ejemplo, yo uso Firebase. ¿Y dónde hay que poner la inicialización de Firebase? ¡Pum! En el Application Did Finish Launching with Options, ¿vale? Pongo la SDK de Facebook. ¿Dónde hay que poner el init? En el Application Did Finish Launching with Options. Pongo la SDK de, yo qué sé, de Twitter. ¿Dónde hay que poner? ¡Pum! Igual. Dices, pero vamos a ver. Lo lógico sería que si quiero usarlo, lo active y si no, no. Es decir, porque, para que veáis un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Si yo quiero usar Crashlytics, ¿vale? Que sabéis que ahora está dentro de Firebase, ¿vale? Crashlytics y Google Analytics, ¿vale? Google ha hecho dice Rodri, subiendo una nueva beta de mi app mientras te escucho. Dale caña. Pues nada, mucha suerte en esa subida. Pues como decía, el problema es que si yo quiero usar Google Analytics o quiero usar Crashlytics, ¿vale? Tengo que instalar Firebase, ¿vale? Firebase, nada más instalarlo de base, ya instala Google Analytics y luego le instalas, si quieres, Crashlytics para el tema de los crash, ¿vale? Cosa que yo no haría, ¿vale? Yo no instalaría Crashlytics. De hecho, le digo a los clientes, hay algunos que me lo piden, pero yo les digo a los clientes que no instalen Crashlytics, que ya tienes Code, una gestión de cuelgues. ¿Por qué tengo que poner Crashlytics? Si es que además luego no puedo hacer nada, ¿de acuerdo? Es decir, yo ahora cojo con Crashlytics, ¿vale? Me da los cuelgues, pero no puedo hacer nada. Me tengo que bajar los symbols de mi aplicación y subírselos a Crashlytics para que me dé los datos reales. Pues es que no, o sea, lo hago a través del Xcode Crashes y punto. Xcode ya te da esa información. Y te la da en base a que el usuario decida compartir de forma anónima o no esa información. O sea, me parece mucho más lógico, ¿vale? Dice Mauricio, es lo que hablaban Guy y John Sundell en su podcast, que si incluyes una librería de terceros en tu app, esa librería tiene acceso a todo lo que el usuario permita que hagas en tu app. Por ejemplo, si tu app necesita GPS y el usuario te dio a ti el permiso, el SDK de Facebook también obtendrá la localización. Y así con todo, efectivamente, ¿vale? De hecho, una de las cosas que más me han gustado de iOS 14 es el nuevo permiso de las fotografías, ¿vale? Sabéis que ahora mismo cada app tiene su propia biblioteca de fotografías. Entonces yo lo que hago es que incluye las fotografías que yo quiera en esa nueva biblioteca y la app solo puede leer las fotos de esa biblioteca, ¿vale? Entonces es bastante más lógico. Dice Pico, yo ahora tengo que estar migrando mis cuentas de Login with Facebook a Login with Apple. Tarea tediosa. Pues sí, la verdad es que sí. Yo es que, a ver, si puedo hacer el login por email, lo hago, ¿vale? El copy-paste gate. Si yo hago bueno, esa es otra. Ahora si queréis lo comentamos. Si yo hago una entrada a una aplicación, ¿vale? Normalmente nunca uso un SSO de terceros, ¿vale? No me gusta, no me da seguridad, ¿vale? Yo si puedo, siempre email y clave. Y la clave, como uso OnePassword, pues
es autogenerada. Por lo tanto, si ese servicio, por lo que sea, pierde mi clave, pues ya está, pues se ha perdido la clave de ese servicio, pero no la clave de todos, ¿vale? No es cuestión de poner mi perro Antonio como clave de mi perro Antonio 0 como clave de todos los servicios que use. Porque en el momento en el que alguien sepa que tu perro se llama Antonio, pues le pone un 0 al final y ya te ha fastidiado todo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo lo que hago es eso, usar el gestor de contraseñas, poner una clave diferente a cada servicio y si hay cualquier tipo de filtración o pérdida de datos o tal por culpa de ese servicio, pues lo único que se compromete es ese servicio y el Watchtower del OnePassword te avisa y te dice, que esta clave aquí, esto han metido la pata, ¿vale? O sea, tú puedes, a lo mejor cuando creas la clave, ¿vale? Tú creas la clave el día 7 de julio de 2020, ¿vale? O que fue hace 3 días, ¿vale? Pues resulta que hoy de pronto hay un leak del servicio de buscaunamigo.com, yo que sé, o de Tinder, o de Facebook, o de Dropbox, o de, yo que sé, cualquier servicio, o de Spotify, hay un leak y se filtran no sé cuántos miles de contraseñas. Pues inmediatamente el Watchtower de OnePassword te dice, que ha habido una filtración en tal fecha y tu clave se creó en una fecha anterior, cámbiala. Y entonces, pues nada, ya está avisado, vas, cambia y aquí paz y después gloria, ¿de acuerdo? Pero como digo, o sea, yo por defecto intento no usar nunca SSOs de terceros, ¿vale? El primero que estoy usando es el Login with Apple. ¿Por qué? Pues básicamente por un motivo, porque también los de Login with Apple tuvieron una metida de pata importante, ¿vale? No olvidemos que hace unos meses saltó a la palestra que simplemente con un OK ya podían validarse en cualquier sitio, ¿vale? Eso también, en fin, o sea, implica que no te puedes fiar de nadie, ¿vale? Pero independientemente, lo que más me gusta de Login with Apple es el tema de la ofuscación del email, que cuando te registres le puedes dar el email falso, que no es el real, para que así, en el momento en el que te quieras desuscribir de los correos que te quieran mandar, pues simplemente das de baja ese servicio y ya está, ¿vale? Es una de las cosas que me parecen más interesantes a ese respecto. Entonces, bueno, pues la verdad que es bastante interesante. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el tema, que Facebook, pues, en fin, ahí tenemos la enorme cantidad de gente que usa la librería de terceros y, ojito al dato, ¿vale? Hay, hoy día, 1.400.000 apps que usan Firebase. ¿Vosotros os imagináis la cantidad de datos que tiene Firebase de acceso al uso de aplicaciones? Porque todo el mundo por defecto pone como analítica Firebase. O como Crashlytics. Entonces, yo voy a lo mismo. Yo a mis clientes les digo, mira, olvídate, ¿por qué le vas a dar tus datos a Google? ¿Vale? Que sí, que estás acostumbrado a cómo funciona, etcétera. Pero no les des tus datos a Google, ¿vale? Créate tu propia analítica, ¿vale? Créate tu propio servidor. Créate tu propio tu propio backend y tus propias KPIs y regístralas como tú quieras. Y no le des esos datos a Google, ¿vale? Y luego, si quieres tema de cuelgues, pues insisto, es Code Crash. Es que yo, a día de hoy, sinceramente, que me convenza a alguien de usar una librería de terceros, y la he usado, ¿de acuerdo? Porque ha habido clientes que las han pedido, porque ha habido clientes que han querido, y yo se lo pongo, pero no. Dice, Mauricio, es el precio de las cosas gratis, efectivamente, el precio de las cosas gratis son tus datos, y como dice Rodri, eso cuesta dinerito y hay mucha gente que no quiere gastar, efectivamente. Ese es el tema. Pero oye, es que a mí, otra vez, pim, pam, enhorabuena, se ha suscrito Torres. JM, muchas gracias por la suscripción. Esto de ya ser acogido por la familia de Twitch por número de horas y tal, pues eso. Entonces, pues te digo que Torres, pues nada, ya segundo suscriptor. Muchísimas gracias por la suscripción, ¿vale? Y
Y sí, además dice Javi, dice, ni las consultoras lo hacen. Claro, ya te digo. Pero es que, a ver, es que está mal hecho. Es decir, yo he llegado a abrir aplicaciones que han venido de consultoras con unos pods, con unos ficheros, con unos pod files de 15, 16, 20 dependencias diferentes. Dependencia, bueno, obviamente, Swift.json, Alamo Fire, Firebase y luego infinidad de librerías wrapper para controlar Locksmith, creo que se llama, una que hay, que es para el tema de grabar en la cartera de certificados de la aplicación. O sea, yo cuando estuve mirando esa librería de Locksmith dije, pero ¿qué me estás contando? Pero que yo te escribo en la cartera de certificado en 3 líneas y te leo en 2. ¿Pero qué me estás contando un fichero que eran como 200 o 300 líneas haciendo 1000 vueltas para crear una especie como de pseudo cartera entre medias para enviarle y tal? Pero estamos locos, ¿vale? O sea, yo lo he dicho muchas veces, yo la única librería de terceros que le veía algo de sentido hasta iOS 13 era CryptoSwift, porque hacía cosas que Apple no hacía y de una forma más coherente, ¿vale? Pero, madre mía, efectivamente, es como dice Mauricio. Dice, hay que cambiar color de un label. Y dice uno, hay un pod para eso. Efectivamente, hay un pod para eso. Pero, ¿qué hay? Una propiedad. Una propiedad para cambiarlo. Entonces, de verdad, o sea, a ver, que la documentación de Apple ahora ha mejorado un montón. La documentación de la nueva versión está muy bien y ya incluye ejemplos, ya no es un manual de esta propiedad esta cosa, esta propiedad esta otra, esta propiedad no sé qué. No, es una cosa que permite hacerlo de una manera bastante correcta, bastante bien. Entonces, no sé, no lo entiendo. No entiendo la manía de directamente, uy, hay que hacer algo que no sé, pum, una librería de terceros. No, es que no hace falta. No, no hay nada, de verdad. O sea, si a alguno se le ocurre algo, ¿vale? Que me diga, no, sí, yo una librería de terceros porque si no, esto no lo puedes hacer de otra manera o esto te facilita un montón las cosas. Y vale, yo te digo, bueno, vale, pues seguro que no, ¿vale? Se insisto, hoy, no hay para mí ni una sola excusa para usar ni una sola librería de terceros de nada, ¿vale? Para mí, ¿de acuerdo? Así que, y alguno dirá, pues eso, no, pues es que tal, es que cual, es que no sé qué, es que va, yo qué sé, pues no lo sé, que como le pasa a nuestro amigo Mark, a Mergón, que te dice, no, es que Coredata es un especialito y prefiero Real. Dice, bueno, vale, pues ya está, pues prefieres Real, que es reactivo, tiene una funcionalidad un poco más funcional, es más moderno, tal. Venga, va, aceptamos barco, ¿vale? Pero eso es una elección, es decir, él decide con su conocimiento el decir, vale, pues yo Core Data no me gusta como solución y prefiero usar otra librería, otra solución, que en este caso es Real, ¿vale? Bueno, pues, oye, bien, ¿vale? Me parece bien, es decir, vas a poder tener problemas, como siempre, ¿vale? Yo siempre recordaré, yo tengo ahí un juego que estamos remozándolo para volverlo a lanzar, ¿vale? Ya os comentaré. Y ese juego usa Real, ¿vale? Entonces, yo recuerdo cuando hubo el cambio a iOS. No recuerdo si fue a iOS. No, fue el cambio de Swift 2 a Swift 3, ¿vale? O sea, sería en el año 2014-2016. Pues sería iOS 9, ¿no? Sí, creo que sí. 9 o 10. No recuerdo ahora mismo muy bien. Entonces, el caso es que ese cambio de Swift 2 a Swift 3
llevó un cambio de código bastante importante. ¿Y qué pasó? Pues que no funcionó hasta 6 meses después el código de Real, ¿vale? Porque tardaron bastante en hacer toda la adaptación. Entonces eso es un poco lo que es mi opinión, ¿no?, respecto a las librerías de terceros, ¿vale? Yo de todas maneras pasaba por aquí, ¿vale? Dice Nicolás, yo uso Kingfisher para traer las imágenes de internet. Se encarga de todo, caché, es síncrono, etcétera. Vale, bien, pero Kingfisher, bueno, vale, te puede facilitar, pero es que hacer eso son 2 líneas y media. Es decir, yo ya le hago a la gente, cuando en el curso que hago de UIKit, les enseño a cómo en 5 líneas, puede ser, básicamente. Se ha oído otro privin, otro se ha suscrito, JCKS. Es que está mal el contenedor de... No se ve correctamente el contenedor. A ver, ¿por qué no se ve bien el contenedor de las alertas? A ver. Bueno, mientras lo miro, os voy comentando, ¿vale? Yo lo que hago, ¿vale?, es que en muy pocas líneas, con URL Session, tú entras al servidor, recuperas la imagen, verificas que es una imagen y directamente la grabas en el directorio de caché. Y luego te puedes crear una función de load para que esas imágenes se carguen, y al grabarla en el directorio de caché, el propio sistema se va a encargar automáticamente de que cuando falte espacio en el dispositivo o pase X semanas o X días, se borre solo. Es decir, muy probablemente esa librería tenga cientos de líneas de código para hacer algo que en 15-20 yo ya te soluciono, ¿vale? Y si usas Combine, ni eso. O sea, con Combine, en unas 5 líneas, has recuperado la imagen, grabado en caché y puesto en pantalla. O sea, brutal. Entonces, insisto, ¿de acuerdo? Esa librería puede estar bien, puede ser una solución, te puede dar servicio, te has acostumbrado a ella, genial, no hay ningún problema, ¿vale? Mientras sea una librería que se vaya manteniendo, y si es abierta, mejor, ¿vale? Sabemos que si es una librería abierta, que simplemente es un wrapper, ¿vale? Es como una implementación propia que ha hecho alguien, ¿vale? Pues entonces, genial, porque además luego, si esa la vas a usar en una aplicación de Mac con lo del Apple Silicon, pues cambia solo, ¿vale? Pero, insisto, eso que tú estás haciendo, yo te invito a que te mires Combine o a que te mires URL Session y lo intentes hacer por ti mismo, sin necesidad de usar la librería. Y te garantizo que te vas a sorprender de decir, oye, pues no era tan difícil. ¿Comprendes? Simplemente, pues eso, recuperar la imagen, grabarlo en tal, etcétera. Dice Rodri, y meter librerías con Swift Package Manager van en la misma línea, es decir, usar SPM. ¿Cuál es la ventaja de usar SPM? La ventaja es que es un gestor de paquetes nativo, es menos invasivo para el proyecto, es más ligero, es mejor, no está hecho en una cosa extraña como CocoaPods, que cada 2x3 se puede romper, se puede... yo qué sé, yo la última vez se me rompió el motor de CocoaPods y estuve toda la puñetera tarde hasta que conseguí que volviera a andar, ¿vale? Porque obviamente yo lo necesito porque me vienen proyectos que lo usan y tengo que usarlo, ¿de acuerdo? Pero, o sea, es un desastre absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál fue o qué es lo que yo recomiendo? Lo que yo recomiendo es que no uséis ninguna librería. Me da igual que sea en Swift Package Manager, que sea en CocoaPods o que sea en el otro, que nunca me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Es que todo lo que queráis o podáis hacer, podéis hacerlo vosotros mismos, ¿de acuerdo? Y de una manera mucho más simple y más sencilla. Y luego, alguno podría decirme, oye, pero es que, hombre,
Facebook, pues oye, si yo quiero poner Facebook porque el cliente me ha pedido Facebook, no me queda otra que usar la SDK de Facebook, ¿vale? Entonces dice eso, Cartage, gracias Juan Francisco. Pues digo, vale, pues intenta convencer al cliente para no usar Facebook. Si no te queda más remedio, lo tendrás que poner, pero fíjate lo que pasa, ¿de acuerdo? Dice Gosner, sería necesario en ciertos casos, ejemplo, tuve que hacer un feature para tener control de un calendario. Según investigué, había muchas cosas a tener en cuenta que mi experiencia no se me facilitaba y opté por el pod FS Calendar al final. Vale. A ver, pero es que tú lo que estás hablando ahí, Ghost, es un tema de tiempo, ¿vale? Es un tema de que te piden para ayer implementar un calendario y hay una librería que se llama Calendar Kit que te permite hacer todo lo que tú estás diciendo. Pero claro, te tienes que poner a investigar cómo funciona, qué es lo que hace, de qué manera, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues obviamente te supone un tiempo que a lo mejor no tienes, ¿vale? Entonces, ¿que no te queda otra? Pues usar una librería como FS Calendar, ¿vale? Que si la tienes en Swift Package Manager, ponla mejor que en CocoaPods, ¿vale? Pues dices, vale, venga, si me da la solución, pero luego ya, cuando ya lo tengas hecho, ponte a mirarlo. Ponte a mirarlo y no solo aprenderás, sino además verás que no es tan difícil y al final acabarás quitando la librería, ¿vale? Me preguntan Tocara, dice, ¿qué te parece Alamo Fire? Bien, Alamo Fire me parece una buena capa de abstracción de URL Session, ¿vale? Porque no olvidemos que en iOS solo se puede usar URL Session, ¿vale? Es la única librería permitida para comunicación de red. Me parece una buena abstracción reactiva de URL Session. Me parece una buena librería, ¿vale? Pero Alamo Fire ha perdido todo el sentido con Combine. Es decir, Combine está infinitamente por encima de las posibilidades de Alamo Fire a todos los niveles. ¿De acuerdo? Entonces, sin dejar de pensar que Alamo Fire es una de las grandes librerías, ¿vale? Hay grandes librerías de iOS como Alamo Fire, como Swift Crypto, como Realm, que son librerías que, a ver, tienen un peso, ¿vale? Tienen un equipo detrás importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues son librerías, vamos a llamarlas de confianza, ¿vale? Pero, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo suyo es buscar la funcionalidad nativa. E insisto, con Combine, Alamo Fire pierde todo el sentido. ¿Que tienes que soportar aplicaciones anteriores a iOS 13? Pues ya sabemos lo que pasa, que no te queda otra, ¿vale? Pero ya sabemos cuál es mi opinión al respecto. Yo considero que, de hecho el otro día tuvimos esa pequeña discusión en una de las clases del curso de Swift UI, en el que, pues al final, en fin, yo lo que decía es, porque decía uno de los alumnos, dice, no, es que yo, la aplicación del banco es para iOS 9 o superior, y acaban de dejar pasar a la 10, ¿vale? Y dice, pero vamos a ver, o sea, que iOS 9 tiene un error como una catedral que permite hacer jailbreak, y que no puedes controlar el jailbreak. ¿Qué me estás contando? ¿Vale? Dicho a lo que es lo que yo le diría al banco, ¿de acuerdo? O sea, es decir, el banco debería de tener la última versión del sistema operativo con todas las garantías de seguridad para mí, que soy su cliente. No querer dar soporte a 4 tontos que no se cambian el teléfono porque no lo necesitan, porque bueno, pues eso, porque ¿para qué van a seguir? Entonces, a esos que no quieren cambiar de versión o que quieren seguir en la versión antigua o que consideran que no necesitan comprarse un nuevo dispositivo, ¿vale? Pues bueno, vale, pues ya está, pero no les des servicio. Es decir, ¿no tienen los bancos una página web que además es responsive? Pues todo el que no tenga las últimas versiones del sistema operativo, a la página web. Y punto. No sé, es como yo lo veo. Dice Mauricio, ahora que sale iOS 14 con el memoji de tapabocas, todos actualizarán. Totalmente. Pero si el problema no es que la gente actualice, si la gente realmente actualiza, ¿vale? El problema es que las empresas no entienden que se actualiza. Las empresas no hacen esas... O sea, no se dan cuenta
de que el usuario que no actualiza es un usuario que no tiene valor y que no va a usar tu app y que si la usa, si se la quitas, no va a suponer ningún problema. Dice Javi, pero si los bancos embeben sus webs como apps, pues, efectivamente, dice Javi, los bancos embeben sus webs como apps, es una vergüenza, efectivamente, o sea, con más razón. Si encima las aplicaciones son gran parte con partes web, ¿vale? Es cierto que hay aplicaciones que son nativas, lo que pasa que, hostia, esa es otra discusión, ¿vale? Hay muchas aplicaciones de banco que son nativas, véase Santander, véase BBVA, véase... Sí, son nativas, ¿de acuerdo? Pero están diseñadas por alguien que quiere que parezcan una web. O sea, es que me parece absurdo. Entonces, bueno, pues... ¿De acuerdo? Pero, insisto, que vayan directamente a saber, híbridas, por ejemplo, ING sí es híbrida, ¿vale? Dice Mauricio, yo creo que el problema es la fragmentación de Android, sí. En Android sí que los usuarios no pueden actualizar directamente, pero en iOS eso no pasa. Efectivamente, es una de las razones. Como la gente en Android no actualiza porque no puede, la gran mayoría, a no ser que tengas un Android One o un Google Pixel, etcétera, pues, o el Samsung a lo mejor te da 18 meses de actualizaciones y punto, pues entonces eso ha derivado en que en iOS la gente que tiene un dispositivo antiguo no es que no pueda actualizar, no puede, no quiere, ¿vale? Entonces, oblígala. En fin. Teníamos aquí una pregunta de Gustavo, que era un poquito más larga, que decía, hola, disculpa que no entienda, pero estoy interesado en formarme para programar, en forzarme a programar solo con SwiftUI. ¿Es necesario incluir UIKit en el trabajo? He logrado reemplazar código que venía en UIKit por solo código en SwiftUI, pero me sigue asaltando esa duda. ¿Debo usar UIKit para el desarrollo futuro? Entendí de Craig Federighi, para el futuro no será necesario. Disculpa la duda tan simple. No, para nada. A ver, Gustavo, te respondo. UIKit sigue siendo evolucionado, ¿vale? O sea, se sigue evolucionando, y le van incluyendo cosas que van haciendo que se parezca cada vez más a los flujos de trabajo de SwiftUI, ¿vale? Este año han hecho unos cambios con los Collection View Controllers bastante curiosos, directamente derivados de los cambios que han tenido que hacer para incluir, es decir, a ver, el año pasado con SwiftUI en iOS 13 no se incluyeron los View Control, los Collection View Controllers, ¿vale? ¿Por qué? Porque para incluir los Collection View Controllers había que adaptar el propio flujo del Collection View Controller para que funcionara con SwiftUI, para que pudieran intercomunicarse el modo declarativo y el modo imperativo, ¿vale? El imperativo es UIKit, el declarativo es SwiftUI. Entonces, como no dio tiempo a hacerlo, no lo hicieron. Este año que han hecho, han sacado los grids, ¿vale? En SwiftUI tenemos los grids, en el que tú le das la configuración de grids que quieres, si son flexibles o fijos, y él configura la pantalla él solo. Para poder hacer esa implementación han tenido que cambiar la implementación de Collection View Controller para que desde SwiftUI funcione tirando de ese control, ¿vale? Porque SwiftUI todavía por detrás es todo UIKit, ¿vale? Incluso este año. Entonces, lo dijo Federighi. Federighi dijo, si queremos hacer una app nueva, SwiftUI. Si tenemos que mantener una que ya existe, UIKit. Pero UIKit no va a tener evolución. Es decir, el próximo año, muy probablemente SwiftUI tenga su propio render y UIKit va a empezar a no tener evolución. Va a empezar a que poco a poco quede en desuso, como Objective-C. Que tú Objective-C hoy día lo puedes seguir usando para un proyecto desde cero y lo puedes usar de principio a fin, ¿vale? Pero ya nadie se plantea usar Objective-C porque es mejor Swift. Pues eso es lo que va a pasar con SwiftUI. UIKit dejará de evolucionar, SwiftUI será la que vaya evolucionando cada vez más, y la tendencia será que las apps que ya existen y estén en SwiftUI, en UIKit, sigan un ritmo de actualización normal, incluso se puedan transformar a SwiftUI poco a poco, y que las nuevas se hagan directamente en SwiftUI. ¿De acuerdo? Ese sería el tema. Dice Ramón G, algunos bancos, si intentas acceder desde el navegador del móvil, te fuerza a descargar la app. Sí, bueno, pero eso, efectivamente, pero tendrían que cambiarlo, ¿vale? Tendrían que hacer ese cambio.
Dice Antocara, BBVA yo te diría que no es nativa, tiene partes, pero la base no es nativa, por lo menos hasta finales del año pasado. Yo por lo que tengo entendido es nativa, ¿vale? Lo que pasa es que tiene efectivamente partes web entre medias, es decir, la interfaz general es nativa, pero de pronto te suelta un WebView en medio como Dios que tiembla, ¿vale? O sea, hace una cosa un poco rara, ¿de acuerdo? Creo, ¿vale? Puede que me equivoque, ¿vale? Porque no lo sé con seguridad, ¿vale? Es una información que tengo a nivel de conversaciones y tal. Pero, por ejemplo, Santander sí sé que es nativa, ¿vale? Bankia me parece que también es nativa, ¿vale? ING obviamente no, pero sé que están haciendo ahora la nativa, ¿vale? O sea que, en ese caso... dice Nicolás, los líderes de desarrollo se defienden con que los usuarios no actualizan porque los quieren maximizar la inversión en equipos de Apple. No tiene sentido según los stats. No, es que eso que me estás diciendo es absurdo, ¿vale? Según las estadísticas de iOS 13 está en el 95%. Lo peor es que una empresa a la que admiro y quisiera trabajar ahí, ¿vale? Claro, si es que eso es así. Es decir, efectivamente, Nicolás, tienes toda la razón. Es decir, los... No los llames líderes de desarrollo, llámalos comerciales. Los comerciales que no tienen ni idea, lo siento de verdad, yo sé que le tengo mucha manía. Si me oye algún comercial, de verdad, lo siento mucho, ¿vale? Pero es que las he pasado tan canutas con los comerciales que, en fin, y conozco mucha gente que lo pasa canutas con los comerciales, que en fin. Entonces, a ver, el key de la cuestión está en que, efectivamente, iOS 13 ya está en el 95% del total de dispositivos. Entonces, que te digan eso es absurdo, no tiene sentido. Si es que, vamos a lo que vamos, es que lo comentamos en el podcast donde estuvimos todos, que estuvo Marina, que estuvo Mark, que estuvo Bryce, etcétera. Lo comentamos muy claramente, es decir, el usuario que no actualiza es un usuario que no te interesa. Entonces, como ha dicho antes Mauricio, el problema es que piensan que iOS es igual que Android, que no, que la gente en iOS, cuando puede, cada vez más quiere actualizar. Quiere actualizar porque quiere los widgets, quiere actualizar porque quiere, ya no te digo los widgets, pero esto es así, quiere actualizar porque quiere ponerse el memoji con la mascarilla, ¿vale? O porque quiere usar los nuevos emojis, ¿vale? Si Apple, cada nueva versión, mete más emojis, pues de pronto te llega uno, ¡ay, es que este emoji no lo tengo! ¡Pum! Y actualiza. Y aparte, Apple ya de por sí va a ir forzando las actualizaciones, ¿vale? A partir de iOS 14, en todos los sistemas, ya no solo en iOS, en el resto, las actualizaciones van a ser más livianas y va a forzar a que se haga ese cambio, ¿vale? Va a forzar a que se haga la actualización, a que tú lo pongas a cargar por la noche y se actualice solo. Porque la actualización ya no es solo la mascarilla del Memoji o es tal. No, la actualización es los parches de seguridad. Que hace nada pusimos uno para evitar el jailbreak. ¿De acuerdo? Dice Mauricio, ahora con las app clips Apple les pone más trabas a las apps híbridas. Gracias a Jobs, efectivamente. Porque las apps clips requieren no ocupar más de 10 megas. Entonces, efectivamente. Dice Daniel, dice, hoy me acaba de salir el vuelta al cole de Apple. ¿Sería bueno aprovechar ahora o esperar ya que faltan 2 meses a que actualicen con Intel o lancen los nuevos ARM con ARM todo con mira al desarrollo? A ver. Vamos a ver. Daniel, si tú vas a hacer apps para el Mac, espérate, ¿vale? Y lo comento a todos, ¿de acuerdo? Si vosotros vais a hacer apps para el Mac, bien por Project Catalyst, bien por SwiftUI, que además los nuevos controles de SwiftUI permiten hacer apps para Mac hiper sencillo, o sea, es brutal la potencia que tiene eso. Si vas a hacer apps para Mac, espérate a los ARM, ¿vale? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque solo vas a poder validar, es decir,
Con un Mac con ARM vas a poder validar que la app funciona en Intel y en ARM. Pero con un Mac con Intel no vas a poder validar que la aplicación funciona también en los ARM. ¿Vale? O sea, más sencillo de explicar. Si funciona en ARM, funciona en Intel. Si funciona en Intel, no quiere decir que funcione en ARM. ¿Vale? Por lo tanto, si vas a hacer apps para el Mac, espérate. ¿Vale? Como desarrollador. Ahora, si solo vas a hacer apps para iOS, entonces olvídalo. Te puedes comprar el de Intel ya y no tienes por qué esperar, ¿vale? Porque el desarrollo en iOS va a funcionar exactamente igual, ¿de acuerdo? Va a dar igual que sea un Intel, que sea una ARM, ¿vale? Y esto me lleva a lo que yo quería comentaros, ¿vale? A ver, dice Juan, en Android deberían hacer como Microsoft con Windows Phone, Windows 10 y el programa Insider para saltarse el ciclo de actualizaciones del fabricante. Sí, el problema es que el núcleo de Windows es binario estable y puedes actualizar el sistema sin tocar el núcleo, pero el núcleo de Android no lo es. Si yo actualizo Android, tengo que volver a compilarlo todo. Es decir, yo soy Google y hago una actualización de Android a una nueva versión. Esa versión no es binaria estable, por lo que requiere que todos los componentes se recompilen con la nueva versión. Por eso el ciclo de actualización es tan chungo, ¿vale? Por eso Google inventó el ciclo de actualizaciones por Google Play, ¿vale? Entonces, lo que yo quería comentaros también, que es una de las cosas que comentaré en el programa, en los Apple Coding Daily la próxima semana, el tema de las gráficas en los Mac con Apple Silicon, ¿vale? Parece ser que los Mac con Apple Silicon no van a tener, ya lo habréis leído, supongo, gráficas dedicadas. Es decir, no van a tener gráficas ya no de Nvidia, sino ni siquiera de AMD. ¿De acuerdo? Los Apple Silicon van a tener sus propias gráficas. Gráficas integradas. Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar que una gráfica con memoria integrada es peor. ¿De acuerdo? Es más mala, es más lenta. Pero no es así. ¿De acuerdo? No es así. No tiene por qué ser así. ¿Vale? A ver, una pregunta muy sencilla. Si yo tengo mi CPU y tengo mi memoria y tengo un canal de conexión entre la CPU y la memoria para que la CPU pueda leer directamente la memoria, ¿vale? Y entonces tengo una mayor velocidad. Si yo a eso le engancho una gráfica dedicada, por muy potente que sea, la velocidad de esa gráfica dedicada depende del bus de datos que hay entre la CPU y la memoria y la gráfica dedicada, porque es un dispositivo externo a la propia CPU. Por lo tanto, tiene que salir a través de ese bus de datos, ¿vale? Igual que las eGPU. Las eGPU, como pregunta Jandro, también son dispositivos externos. Entonces, no, los Mac con Apple Silicon tampoco van a soportar eGPUs. Es decir, no van a soportar gráficas externas, ¿vale? Una eGPU es una gráfica dedicada, es una gráfica externa puesta en el equipo de AMD o de Nvidia. Normalmente de AMD porque el Mac no lo soporta, ¿vale? No lo van a soportar, ¿de acuerdo? No van a soportar eGPUs. Si soportaran eGPUs, solo las de Apple. Sí, efectivamente, no las van a soportar. ¿De acuerdo? Si soportaran las eGPUs, solo soportarían algunas que sacara Apple en su momento. ¿De acuerdo? Y os explico por qué. ¿Vale? A ver, insisto, esto es polémico, ¿de acuerdo? O sea, no quiero sonar que estoy defendiendo a Apple, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es explicar por qué Apple hace esto, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta la diferencia de cómo funcionan los procesadores o no. El SoC de los Apple Silicon, que es el mismo que usa ahora mismo el iPhone y el iPad, ¿vale? Es un System on Chip, es una CPU, es una gráfica, es un motor neuronal, es un controlador de procedimientos, es un montón de componentes, es un acelerador de vídeo, en fin, un montón de cosas. Entonces, todo eso tiene lo que se llama una arquitectura de memoria compartida, ¿vale? La arquitectura de memoria compartida es que la memoria de
la CPU a la que se accede de forma directa, la GPU también puede acceder de forma directa a la misma velocidad en la que accede la CPU y leer los datos, ¿vale? Si unimos eso, que eso es lo que tiene Intel, ¿vale? Intel, la típica gráfica de memoria compartida son eso, ¿vale? Básicamente lo que pasa es que Apple lo ha mejorado aún más, haciendo que los canales sean todo lo rápido que se puedan, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se le añade una serie de mejoras que Apple ha añadido a la hora de tratar con los datos y a la hora de procesarlos para que las texturas se dibuje solamente la parte que no es alfa, para que la parte alfa no se procese, en fin, una serie de elementos que contaré en el podcast de manera un poco más detallada, ¿vale? Que optimizan el funcionamiento. Entonces, hoy un procesador Apple Silicon tiene un TDP de aproximadamente, estoy hablando de memoria, o sea que podría equivocarme, de unos 9 vatios, 10, una cosa así, ¿de acuerdo? Y eso implica, obviamente, cuanto más energía consuma, más rápido o más potencia puede tener, ¿de acuerdo? Y además, no es lo mismo que esté unido a una batería pequeñita, como la de un móvil o incluso la de un iPad, que es un poco más grande, a que esté unido a una batería más grande. Haciendo un cálculo más o menos a ojo de buen cubero entre lo que da de rendimiento una gráfica de Apple al TDP al que funciona y el rendimiento que da una AMD o una Nvidia al TDP que funcionan estas, ¿vale? Al consumo por vatio que tienen estas, más o menos se intuye que Apple podría crear una gráfica a la que aumentándole el TDP consiguiera acercarse peligrosamente al rendimiento de otra gráfica de grandes marcas. Es decir, teóricamente Apple estaría preparada para competir directamente en capacidad gráfica con Nvidia y con AMD, sobre todo con AMD, ¿de acuerdo? Entonces, dice Mauricio, cuando la gente lee gráfica integrada en su mente piensa en las integradas de Intel, pero no, claro, ese es el problema, que no estamos hablando de las de Intel, ¿vale? O sea, estamos hablando de un System on Chip, que de hecho incluso la propia AMD y la propia Intel lo han hecho, ¿vale? Intel sacó un System on Chip que traía un chip gráfico de AMD y un procesador de Intel en un solo pack, ¿vale? Y que tenían una comunicación muy buena porque iban directamente hablándose a lo que era la memoria, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que pensar es que una gráfica integrada y una gráfica dedicada no son dos cosas diferentes, porque cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El problema es que las gráficas de Intel no son potentes, porque Intel no las hace potentes. Pero si Intel quisiera hacerlas más potentes, podría hacerlo. El problema es que tendría que aumentar el TDP de la CPU y por lo tanto consumir más, porque uno de los motivos por los que Apple no pone Nvidia es porque chupan energía como para Dios, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros, si tienen un PC gamer, han tenido que comprar una fuente de alimentación más gorda de lo habitual para poder darle caña, para poder meterle de comer a una Nvidia, ¿vale? Porque necesitan más alimentación, ¿vale? Entonces, si Apple fuera capaz de, sobre los mismos TDPs que da en una CPU, conseguir un rendimiento más alto, podría llegar a competir con gráficas dedicadas. Porque el concepto de integrada y dedicada no es cierto, ¿vale? La única diferencia es que una gráfica Intel está dentro del chip y por lo tanto se comunica con la memoria, como hace Apple Silicon, pero Apple Silicon lo hace algo mejor porque Apple ha optimizado el procedimiento, y la dedicada es una cosa que le pones aparte. Pero todos son GPUs, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, teóricamente, parece ser que Apple podría llegar a crear una GPU que pudiera competir con las actuales de AMD o Nvidia, ¿vale? Que podría llegar a tener un rendimiento que fuera, llamémoslo, equiparable o que permitiera hacer cosas interesantes, ¿vale? 100% metal. Claro, todo esto son dudas, ¿de acuerdo? Todo esto son dudas de hasta dónde podrá llegar, si será efectivo o no, si será competente, si realmente
Pues a ver, si lo comparas con una 2080 de Nvidia, pues muy probablemente, en fin, no llegará. Pero... ¿y si Apple hace una gráfica que puede competir con una 1080? ¿Vale? Que sí, que una 1080 es una gráfica de hace ya unos cuantos añitos. Pero, oye, era una gráfica top of the world. ¿Vale? Entonces, en fin. Yo insisto. Y luego aparte está también el tema de cómo funciona internamente la gráfica, los componentes que pueda tener de ayuda. Es decir, sobre la mesa, los Apple Silicon podríamos llegar a pensar que son más lentos por la arquitectura, etcétera, etcétera, pero es que estamos hablando de otra cosa, ¿de acuerdo? Estamos hablando de otra cosa. Por poner un símil tonto, ¿vale? Es como si de pronto tenemos un coche, no sé, un Ferrari hiperpotente que corre muchísimo, pero lo vamos a usar en una carretera que no se puede ir a más de 120. Y Apple saca un coche que no puede ir a más de 120. Entonces, alguno diría, ¿cuál es más rápido? Pues obviamente el Ferrari es más rápido porque es más potente. Pero en el uso real, los dos están a la par. Y entonces de pronto dice uno, ya, pero es que el Ferrari acelera más. Vale, pero es que de pronto Apple le pone, por decir algo absurdo pero que sea un símil, ¿vale? Resulta que el coche de Apple vuela. Y entonces llega antes a los sitios aunque corra menos. Porque como vuela, no tiene por qué hacer las curvas. ¿De acuerdo? Es decir, que no podemos pensar que una gráfica, que una CPU, que un sistema funciona como ya sabemos que funciona. No. Tenemos que empezar a pensar de una forma diferente. Es un poco lo que comenté con el tema de los Apple Silicon en el podcast de los Apple Silicon, ¿vale? Que depende mucho de cómo funcione la aplicación, de cómo funcione el sistema, de que si yo utilizo o no los componentes que hay, ¿vale? Es probable que una ejecución de un modelo entrenado en una NVIDIA pues esté a la par de un motor neuronal que venga en un Apple Silicon. Entonces, en fin, hay un montón de datos que aún no conocemos, pero insisto, parece ser, y hay un montón de analistas que coinciden con esta idea, después de ver vídeos de la WWDC, que, insisto, Apple no soportaría gráficas, no vamos a llamarlas dedicadas, gráficas diferentes a las suyas propias. Para no depender, o sea, para controlar totalmente la vertical, que todo lo hagan ellos. Y no podemos dejar de olvidar que un A12X ya tiene una potencia equiparable a una consola de última generación. ¿Vale? Una Xbox One. Entonces, bueno. Dice Mauricio, creo que en la primera versión no se verá tanto la diferencia entre Intel y Apple Silicon, efectivamente, pero cuando saquen al otro año la versión S, si la sacan, ahí sí que se verán las grandes diferencias. No, realmente, a ver, el verdadero potencial de los Apple Silicon lo veremos, y no estoy diciendo que sea un potencial que le va a dar la razón a Apple, no, ¿vale? O sea, veremos el potencial de los Apple Silicon para poder compararlo bien con los Intel, ¿vale? Y si realmente la transición ha merecido o no la pena, dentro de 2 años, cuando el Mac Pro llegue a los Apple Silicon, ¿vale? Cuando los ordenadores serios, los iMac de gama más alta, el iMac Pro, el Mac Pro, etcétera, lleguen a los Apple Silicon. En ese momento, dentro de 2 años, será cuando podamos poner frente a frente un Mac Pro con Intel y un Mac Pro con Apple Silicon y ponerlos a hacer las mismas tareas con las mismas apps y comprobar cuál de los dos corre más. ¿De acuerdo? Ese sería el kit de la cuestión. ¿Vale? No hacerle un Geekbench, por favor. Bueno, a ver, si es en el mismo equipo, Mac Pro, Intel o tal, pues a lo mejor puede ser un valor más a tener en cuenta, ¿vale? Pero, insisto, el Geekbench es solamente una parte de la historia.
¿vale? Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta más. Ya se nos ha ido una horita, así poco a poco, con la cosa. Hemos estado casi pues 30 y tantas, 40 personas aproximadamente. Hemos tenido nuestros 2 primeros suscriptores. Muchísimas gracias por esa suscripción que habéis hecho al canal. Y nada, poco a poco a ver si consigo entender cómo funciona el tema de la gamificación y pongo más cositas y pongo emotes y pongo cosas de estas raras que se pueden hacer, ¿vale? Y nada, lo dicho, no sé si tenéis alguna pregunta más y si no, pues lo dicho, la próxima semana habrá nuevos episodios de Apple Coding Daily y ¿me escribiste una pregunta por Twitter, Mauricio? Pues no la he visto. A ver. No me ha salido. A ver, andará. Aquí, ¿quién se apunta en directo? Vale, sí, verdad, sí. Tienes una pregunta aquí, pues te la contesto. ¿Qué piensas de la patente de Apple de la posibilidad de que el iPhone se pueda conectar a otro dispositivo más grande y se convierta en macOS? ¿Lo ves posible en un futuro no tan lejano? Lo veo posible en un futuro lejano, ¿vale? A ver. Quiero que dejéis de pensar para tu futurología. A ver, quiero que dejéis de pensar en Mac, en iPhone, iPad, quiero que dejéis de pensar en todo eso, ¿vale? Pensad solo en experiencias, ¿de acuerdo? ¿Qué experiencia buscáis vosotros cuando os sentáis delante de un teclado y una pantalla grande? Con un puntero. Una experiencia con un puntero, ¿verdad? Una experiencia con un puntero que yo muevo y que toco en un sitio. ¿Y qué es lo que me aporta el puntero? ¿Por qué el puntero, por qué Apple, y vuelvo a repetirlo otra vez, no va a sacar nunca un portátil o ordenador con pantalla táctil? ¿Vale? Por mucho que haya gente ahí que se haya emocionado al ver el Control Center de Big Sur, ¿vale? Porque la precisión, es decir, me explico. ¿Cómo están definidas las interfaces en un iPad? En la experiencia de un iPad están definidas para usar el dedo. El dedo es un círculo que no tiene una precisión de píxel, no tiene una precisión muy fina, ¿vale? Para tener una buena precisión en un iPad tengo que usar el Apple Pencil, pero el dedo no tiene esa precisión. Así que, como la interfaz de los iPad está pensada para los dedos, Apple, para permitir un flujo de trabajo más eficiente en el que no tenga que tocar la pantalla cuando estoy con un teclado y hacer así, si es que es blanco y en botella. ¿Cómo me puedes decir que Apple va a sacar un portátil con pantalla táctil cuando me acaba de sacar un teclado para el iPad que lo que hace es evitarme tener que tocar la pantalla y usar un trackpad? Es que no pensamos, ¿vale? Entonces, precisamente Apple ha sacado el trackpad en los iPad porque en el uso del iPad con un teclado te veías forzado a tocar la pantalla para marcar texto, para mover el scroll, y eso es totalmente impráctico, es un coñazo, es un lío, es algo que es totalmente improductivo. ¿Y qué ha hecho Apple? Sacar un cursor en un trackpad para que no tengas que hacer esos gestos de tocar la pantalla. Entonces, si Apple saca un cursor para no tener que tocar la pantalla del iPad, que es táctil, ¿te va a sacar una pantalla táctil de un Mac? Ni de coña, nunca lo va a hacer, ¿vale? No tiene sentido, ¿vale? Entonces, independientemente a eso, ¿vale? Como digo, la experiencia que tú esperas en un iPad es esa. Pero, si tú al Mac le pones una experiencia, le quieres poner una experiencia táctil, no va a funcionar. Ahí tienes Windows 10. El dedo no tiene la precisión para tocar en los sitios exactos en una interfaz que está pensada para un puntero que tiene una mayor precisión, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la diferencia?
La diferencia está en la experiencia que tú persigas. Si el iPhone ya tiene el mismo procesador que un iPad o que un Mac, yo puedo conectar el iPhone a un teclado y una pantalla tontas y que el iPhone me dé una experiencia de Mac conectado a eso, como Samsung DeX, efectivamente, como el Continuum de Microsoft, que fueron los que inventaron ese concepto, ¿vale? Ese es el key de la cuestión, ahí es donde va la convergencia del software, ¿vale? La convergencia del software es a que yo, dentro de 10, 15 años, lleve un Apple Watch que se conecte de forma inalámbrica a un cristal tonto y tenga una experiencia de iPad o de iPhone si es más pequeño el cristal, o a un monitor tonto y tenga una experiencia de Mac y la CPU esté en el reloj y los datos en la nube. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Dice Mauricio, pero todo será con ARM. En un futuro todas las apps serán compiladas para ARM y si se ve en un iPhone o un iPad se presentará la interfaz táctil, si se ve en un monitor será la interfaz con puntero, si se usa en la gafa será realidad aumentada. Exacto, es la convergencia del software. ¿Qué es lo que van a hacer las apps de iPhone y iPad en los Mac con ARM? Adaptar la forma en la que se muestran para que se muestren en formato escritorio. Tal cual. ¿Qué es lo que hace Project Catalyst? Entonces eso, pues al final cuando todo... ¿Qué es lo que hace SwiftUI? SwiftUI hoy día hace una app con SwiftUI y el mismo código de interfaz se adapta al iPhone, al iPad y al Mac y al reloj. O a la tele. Así de simple. Dice, entonces no puede ser un sistema operativo único y que cambie de acuerdo a la interfaz donde lo ves. Sí. Ese será el final de la línea. Ese será el final de la carrera. El final de la carrera es que haya un único sistema operativo para todos cuya experiencia se adapte a aquel elemento que usemos para usarlo. Si lo uso en el reloj, de reloj, si lo uso en el iPhone, de iPhone, si lo uso en el iPad, del iPad, si lo uso en una pantalla grande, una experiencia del Mac. ¿Vale? La experiencia que mejor se adapte a cada cosa. ¿De acuerdo? Pues a eso te referías, efectivamente. Por eso va a llegar como el milenialismo, pero para eso faltan al menos 10-15 años. ¿De acuerdo? Dice Julio, ¿crees que la versión S de los iPhone ya dejará de hacerse? Buf, eso no se sabe nunca. No se sabe nunca. Eso sí, ya te digo yo que este año el iPhone no se va a llamar 11S. Por lógica. Entonces entiendo que se llamará 12. ¿Vale? Dice Jandro, esto que dices va en contra de separar iOS y iPadOS. Es que no lo han separado, por desgracia para nosotros. No los han separado, es solamente a nivel de marketing. Siguen siendo el mismo sistema. Ya me hubiera gustado a mí que realmente fuera así y yo me ilusioné cuando lo anunciaron, pero luego las pruebas me han demostrado que no. Que iOS y iPadOS siguen siendo el mismo sistema operativo. Exactamente el mismo. Lo que pasa que tiene como un if pantalla igual iPad, ponme esto, o sea, dispositivo igual iPad, ponme esto, y dispositivo igual iOS, ponme lo otro, ¿vale? Pero sí, son lo mismo. iOS y iPadOS son el mismo sistema. ¿De acuerdo? Dice Jandro, y efectivamente, ya me hubiera gustado a mí. Efectivamente, hemos sido engañados. Efectivamente. En fin, pues poco más. Lo dicho. Muchas gracias a los más de 30 que habéis estado hoy en directo, por todas las preguntas, por todas las dudas que habéis ido planteando. Al final siempre se monta una conversación muy interesante. Así que, pues nada, si Jobs quiere, el próximo viernes a la misma hora, pues tendremos otro directo. Y como digo, pues tendréis dailies la semana que viene hablando del tema de los Mac de pantalla táctil, hablando de el tema de los ARM, de los Apple Silicon sin gráficas dedicadas, en fin, varias cositas así, ¿vale? Muchas gracias a ti, Joan. Dice Daniel, ¿veremos este procesador de los nuevos Mac ARM al Apple TV o algún día lo veremos potenciado para juegos más pesados que no sean los del App Store? Bueno, sí,
pero Apple ahora mismo está renovando Apple Arcade porque no ha funcionado todo lo bien que le hubiera gustado. Porque al final la gente se ha echado en falta títulos conocidos, ¿vale? Y eso ha lastrado el Apple Arcade, ¿de acuerdo? Entonces Apple ha parado muchas financiaciones de juegos que tenía y tal y cual. En fin. Pero bueno, hay un Apple TV con A12X que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que Apple debería de cambiar la interfaz de tvOS para los juegos, ¿vale? Debería de tener una parte en la que tú cuando entras, ¿vale? Tengas una parte que esté solo dedicada al streaming, al tema de vídeo, ¿vale? Y luego tenga otra parte aparte que esté solo para juegos, ¿vale? Como una división, ¿no? ¿Vale? De elementos. Entonces, bueno, ya veremos lo que nos espera a ese respecto. Pues bueno, poco más, que tengo que preparar la clase, que empiezo ahora a las 7 con algunos de los que están por aquí. Así que lo dicho, muchísimas gracias y nos... dice Bryce, te está contraprogramando en Twitch. Bueno, pues ahora os cambiáis a Bryce, ¿vale? Y que él os cuente cosas interesantes, ¿de acuerdo? De todas maneras, a las 7 va a haber terminado, o sea que es lo que tiene, ¿vale? Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y me voy a ver qué cuenta Bryce. Venga, hasta luego. Un saludo y good Apple Coding. Muchas gracias a todos.